Por eso siempre reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a tener en cuenta desde el inicio una palabra que se llama Mariología. Mariología. La palabra logos es una palabra que en griego tiene más de 21 acepciones, pero en general se traduce como estudio, disciplina, saber. Entonces, cuando decimos Mariología, estamos hablando del saber sobre la Virgen. ¿En qué aspecto? Siempre dentro de lo que se llama la historia de la salvación. Vamos a hacer un poco de raconto, ¿sí? Cuando hablamos de historia de salvación, para todos estar a tono, recordamos que la historia de salvación comienza con, ¿recuerdan? ¿Con quién comienza? ¿Con qué hombre de la historia muy importante? Muy bien, Abraham. Y termina con Jesucristo, el Señor, exactamente. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Veámoslo como si fuera una película. Año 1850 ubicamos a Abraham, ¿sí? Las fechas en Biblia siempre son estimativas. Me remonto más cerquita, año 1250, aparece un hombre muy importante que es Moisés. Si voy más adelante, en el año 1000, ubicamos a la monarquía, con Saúl, David y Salomón. Entre el siglo VIII y V a.C. aparecen los profetas. Se llama el profetismo clásico de Israel. Tanto los mayores como los menores, que todos vamos escuchando y vamos estudiando también en los cursos bíblicos. Después vienen las dominaciones. En el año 587 aparece Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos acercándonos a distintos años, año 333, año 68, llegamos a los romanos, ya llega Jesús, nace Jesús. Entonces, para tener un contexto importante en nuestro corazón, creo que es fundamental saber qué es, como en esta película, la historia de la salvación. ¿Por qué se llama historia de la salvación? Porque justamente hay una historia, como somos seres históricos, y el verbo se hace carne, o sea, adquiere historicidad, es entonces que, lógicamente, Dios fue preparando esta historia a través de los años. Y la fue preparando para que venga el Salvador, por eso la llamamos historia de salvación. Lógicamente, ¿qué lugar ocupa María en la historia de salvación? Yo creo que tenemos que tener siempre presentes dos elementos, veo que toman nota muchas personas. Uno es el lugar y el otro elemento es la misión que tiene la Virgen. Cuando decimos lugar, una palabra muy amplia, ¿verdad? Empecemos desde el punto de vista antropológico a tomar conciencia de esto. Todos los seres humanos tenemos distintas dimensiones. Una dimensión se llama afectiva. Tenemos una dimensión económica, una dimensión religiosa, una dimensión ética, una dimensión espiritual. Somos una realidad polivalente que ha creado Dios. Y en la dimensión ética, ahí descubrimos cuál es el lugar que uno tiene en la vida. Vinimos para algo. María ha sido elegida por Dios para ser la madre del Señor. Ser la madre del Señor es algo que casi al alcance del conocimiento se nos va. Sin embargo, la palabra de Dios, que es la fuente de revelación, nos va advirtiendo el lugar, quienes precedieron a María en toda esta historia, porque justamente parece que soterradamente Dios
van marcando el camino del anuncio del Salvador, pero también van marcando consignas, sabiendo que una madre sería la madre del Señor. Aquella que Isaías en el capítulo 7 la llama Betulá, una palabra en griego que aparece en arameo, que solamente aparece una vez en la Escritura, y es la Virgen, por antonomasia. Ya no es una Virgen, sino que es la Virgen. Hay aproximaciones, sí, vuelvo a decir, nosotros vamos viendo en la historia cómo la historia es ascendente y progresiva, porque a medida que se desarrolla, ya va llegando el Señor, está por llegar, llega. Pero a su vez hay mujeres que van precediendo a María, desde Eva en adelante, y ahí es donde nos damos cuenta que también, por debajo de ese plan de salvación, la Madre del Señor va a aparecer. Hay que descubrirlo, por eso el lugar de María es un lugar muy central. Nosotros lo vamos a desarrollar con un escrito que les preparé para todos. Lo tienen a mano también este escrito, que es este cuadernillo. ¿Lo tienen? Este cuadernillo. Sí, levanten por favor la mano los que lo tienen, muchos. Compártanlo si es posible con quienes están al lado. Entonces decimos, cuando hablamos de Mariología, estamos hablando del lugar y la misión que tiene María en la historia de la salvación. Pero también tenemos la posibilidad de acudir a la devoción popular, sin inflacionar la presencia de María en la Escritura. Es fundamental también para nosotros tener presente esta devoción mariana. La devoción es una experiencia tanto personal como de un pueblo hacia la Virgen. Nosotros aquí en Uruguay hablamos de la Virgen de los 33 orientales. Y así cada nación va hablando de María, así cada nación se expresa. Pero fundamentalmente la devoción se basa en elementos claves de la Virgen. Por ejemplo, su amabilidad, el silencio de María, la afectividad de María, la firmeza de María, aún a los pies de la cruz. El Papa Pablo VI fue un hombre muy profundo en sus escritos, y él nos dice que para acceder a María, hay dos vías, o sea, dos caminos: la vía pulcritudinis y la vía veritatis. Comienzo con la última. La vía veritatis es la vía de la verdad. ¿Y qué sería la vía de la verdad? Conocer quiénes prefiguraron a María en la Escritura y ver el rol que Dios iba desarrollando en función de María. Lo veremos en forma constatada en una introducción. Por otro lado, la vía pulcritudinis es hablar de la belleza de María. Pulcra significa bella. La belleza de María se trasluce a través de sus actitudes, como sucede con todos los seres humanos. Cuando el Señor dice, por los frutos los conoceréis, no valen las palabras solamente, sino que necesitamos coherentizar todos nuestros niveles, ¿no es cierto? El psíquico, el físico y el espiritual. Uno es un todo. Pero ¿cómo conocemos principalmente a una persona? A través de sus actitudes. Las actitudes son
el desarrollo de pensamientos y sentimientos que se van generando en una persona. No son emociones, porque las emociones conocen el carácter transitorio de una realidad. Por eso, ¿cómo se define una emoción? Un impulso afectivo. En cambio, un sentimiento ya es el resultado del desarrollo de esas emociones. Pregunto algo, ¿existe el amor a primera vista? En realidad no, muy bien. ¿Por qué no? Lo que existe es la admiración, pero si uno no conoce, no puede amar. Para decir que amamos, tenemos que conocer. Esto en cuanto a los vínculos. Cuando nosotros decimos interiormente, en nuestro monólogo interior, cada uno dice, yo amo a Dios, yo amo a la Virgen. Amar ya es un sentimiento, no es una emoción afectiva. Entonces uno, cuando ama, lo que hace es donarse. María amó entrañablemente como nadie, por eso es catalogada como la discípula del Señor. Como nadie amó a su Hijo, se entregó totalmente. Nosotros los seres humanos nos entregamos parcialmente, no siempre totalmente. Hoy escuchaba al Padre César en su meditación de la radio y él hablaba de esto, ¿no? Del egoísmo que hay a veces en el ser humano. Por eso digo que escaseamos mucho la capacidad de amar. Por momentos parece que amamos mucho, por momentos no. Uno se da cuenta cuando ama. Cuando ama hay desinterés. Cuando ama hay desonación, hay una donación de sí mismo. Cuando una persona ama hay entrega. Cuando una persona ama hay tolerancia. Cuando una persona ama hay silencio. Y en María encontramos todo esto. Por eso es el prototipo de discípulo de Cristo que podemos ser cada uno de nosotros. María tuvo que tolerar lo que le estaban haciendo a su hijo. Si a una mamá le arrebatan a un hijo para quererlo matar, la madre ¿qué hace? Da la vida. Ella siguió estrictamente una obediencia a Jesús. Lo que él aceptaba María. Por eso digo, es un prototipo fundamental en la espiritualidad de un cristiano. La presencia de aquella que más intimó y conoció a Jesús. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos ahora a tomar este cuadernillo que les he preparado, intentando hacer una síntesis y dejarles a ustedes algo preparado por escrito, porque hay muchas citas, hay conceptos que a uno se le pierde cuando toma apuntes, ¿verdad? En cambio, tener esta posibilidad de releer nos va a hacer muy bien a todos, en la casa, en un momento frente al sagrario, en la meditación personal, en grupos. Compartir varios de estos elementos seguramente nos van a ayudar. Entonces, después de esta ambientación que acabamos de hacer, les llevo a recorrer un poquito el cuadernillo para que ya desde la entrada a él podamos ver qué cosas tenemos. Vamos compartiendo con quienes no lo tienen, ¿sí? Los datos del Nuevo Testamento, el criterio sobre los datos del Antiguo Testamento. En la página 3 vamos a ver que vemos una triple preparación en relación a la aparición de la Virgen casi en el silencio dentro de la Biblia. Hay una preparación moral,
una preparación tipológica y hay una preparación profética, ciertamente, que cuando las descubramos vamos a poder también fundamentar esto. Luego, en la página número 4, los primeros testimonios sobre María. Vamos a ver posibles formulaciones prepaulinas en Filipenses y Romanos, la relevancia mariana en la carta a los Gálatas, y después entramos en los evangelios. Por un lado, en la página 5 lo podemos ver, Evangelio de Marcos, en la 6 Mateo, también Lucas y Hechos, y luego al final vamos a dejar el Evangelio de San Juan. Comenzamos entonces ahora por ver los datos del Nuevo Testamento. Y comienzo escribiendo que el criterio fundamental a seguir en nuestro desarrollo será la presentación de los autores del Nuevo Testamento que hablan sobre la Madre de Jesús. Según el orden cronológico aceptado generalmente en nuestros días, en la exégesis bíblica, o sea, en la investigación bíblica, son los siguientes. Se ubica la carta de Pablo a los Gálatas. Allí vamos a tener datos sobre la Virgen, año 49, o quizás 53 al 57. En Marcos, por el año 64, Mateo, año 70-80, Lucas, tanto su Evangelio como Hechos, hacia el año 70, y el Evangelio de Juan entre el 90 y 100. Luego el Apocalipsis también entre el 90 y el 100. Agrego, los testimonios mariológicos del Nuevo Testamento, tomados cronológicamente, ofrecen una ventaja indudable, ya que permiten ver de qué manera y según qué progresión los autores inspirados tomaron conciencia de la persona y del papel de María a lo largo de toda la historia de salvación. Esto es fundamental. Los que pueden subrayar, subrayenlo. Tomar conciencia los autores de la persona y del papel de María a lo largo de toda la historia. Yo lo voy a ir llevando con esta guía por distintos lugares. Vamos a bajar la mirada hasta el criterio de los datos del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de María? Las respuestas van desde la afirmación del Pseudo Bernardo, que es del siglo XII, quien afirma que toda la Escritura concierne a María, hasta la respuesta de una determinada exégesis científica para la cual su figura está totalmente ausente del canon veterotestamentario. Ciertamente ambas afirmaciones parten de criterios opuestos, pero en cualquier caso la solución adecuada debe tener en cuenta dos principios nacidos de la fe. El primero, si Dios es el autor de la historia religiosa de Israel y la conduce hacia un término configurador de su propio sentido, la unidad de esta historia debe estar garantizada. Este es un criterio muy valioso. El Verbo se hace carne. La palabra de Dios se hace hombre. ¿Cómo está garantizado? A través de una mujer. El segundo argumento, el mismo Dios es el autor de toda la Sagrada Escritura, cuya diversidad temática se orienta hacia el mismo término: Cristo y la salvación ofrecida por Él a los hombres. ¿A través de quién? De María, la Madre del Señor. Entonces, vamos a ver esta triple prefiguración de María, lo que llamamos en la letra A, preparación moral. Cuando hablamos de la palabra moral,
queremos hablar de la conducta de un ser humano. Cuando decimos en teología moralmente, significa a la luz de la psicología conductualmente. Ustedes saben que la conducta de un ser humano tiene 3 fases. Una fase es la cognitiva, otra fase es la afectiva y otra la conativa. La fase cognoscitiva, conocer. Todo ser humano va conociendo. La que más conoció a Jesús, el Señor, siempre, como dije recién, ha sido y sigue siendo en el misterio de Dios, María. Tanta fuerza tiene la Virgen, tanta importancia tiene para el Padre, que en la boda de Caná, todos recordaremos, no había vino a la fiesta. Y cuando le dijo a Jesús, no tienen vino, Jesús le dijo, Madre, no ha llegado la hora. Ya lo veremos en Juan a la tarde. Sin embargo, por ella cambió la hora, adelantó ese signo, porque en el Evangelio de Juan no hay milagros, los milagros solo en los sinópticos. Hablaremos de qué es el signo, ¿no? Y el ejemplo de las bodas de Caná también. Es decir, la intercesión de María es tan importante que si el Padre no hubiese elegido a María, por eso se la llama hija predilecta del Padre, si no hubiese elegido a María y María simplemente fuera una mujer que Dios realmente elige como instrumento nada más y no como copartícipe de ese camino de salvación, no de redención, sino de salvación, ahí es que nos damos cuenta en este momento en las bodas de Caná, cuando le dice, no ha llegado la hora. Sin embargo, hizo lo que hizo, ese signo de convertir 6 tinajas. Cada tinaja tenía 100 litros. Esa agua en que la convirtió, todos sabemos, en vino. Lo hizo solo porque es María y porque está llamada a cooperar con la salvación. No quiero seguir sin antes aclararle siempre los términos, porque hay términos que son teológicos, ¿verdad? La diferencia, muy simplemente lo voy a decir, entre redención y salvación. La palabra redención proviene del griego del término apolutrosis. Apolutrosis quiere decir liberación, sanación, curación. Hoy en la exégesis actual se habla de orden u ordenamiento. Por eso tenemos, digo popularmente, las misas de sanación. La gente dice, vamos a orar por sanación. Sanación es por el ordenamiento de algo, porque a lo mejor se necesita un ordenamiento en el cuerpo, se necesita un ordenamiento en la mente de una persona que está perturbada o acechada por preocupaciones, o se necesita una sanación, o sea, un ordenamiento en sus sentimientos, para tener una autoestima que a la persona le permita volver a estar de pie, sabiendo que la autoestima es la capacidad de recibir, merecer y dar afecto. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que cada uno tenga una estima razonable de sí mismo, ni sobreestima ni baja estima. Es importante ordenar, sanar también las emociones y también los sentimientos, cosa que María, como es inmaculada, nunca necesitó ordenar eso, porque ella, como la llaman los antiguos, es la Panagía, decían los padres del desierto, quiere decir la toda santa. María es tan humana como tan santa como nadie. Por eso ustedes sabrán que hay 2 encíclicas que los papas han escrito sobre María. Uno es el Papa Pablo VI, escribe Marialis Cultus, y luego el Papa Juan Pablo II escribió Redemptoris Mater.
Y allí habla de la dignidad específica de María. Por eso está por encima de todos los santos, por su dignidad específica. ¿En qué consiste? En ser nada más y nada menos, como la llama San Pablo, la Madre del Señor. La Madre del Señor. María es la Madre del Señor. Dignidad específica. Pero nosotros sí necesitamos ordenarnos porque vivimos bajo el peso del pecado. Entonces la redención ya la ejecutó Jesucristo para que uno llegue a la santidad. ¿La santidad en qué consiste? Me viene a la mente la cita de Mateo 5:48. En general, las Biblias pastorales dicen: sean perfectos como el Padre Celestial. ¿Te acuerdan? Entonces, claro, mucha gente pregunta: ¿cómo se puede ser perfecto? ¿Quién de los seres humanos podemos lograr eso? Entonces suena como raro. Justamente en griego, el término teleios se traduce como pleno, completo. Sean completos como el Padre Celestial. Sean plenos como el Padre Celestial. Y en María encontramos la plenitud que ella realiza en Cristo. ¿Es posible la santidad porque Cristo nos redimió? Si el Señor no nos hubiera redimido, el pecado puede contra nosotros, pero, como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En cambio, la salvación, San Pablo siempre la coloca en el futuro. Nunca dice fuimos salvados, sino seremos salvados. ¿Por qué? Porque para salvarse necesitamos lo que todos conocemos, un proceso de conversión. Convertirnos, que es transformarnos. Y esto no debe quedar en palabras, sino que uno mismo se da cuenta cuando está cambiando. Por ejemplo, alguien dice: yo era muy intolerante, ahora soy más tolerante. Antes me ponía nervioso por cualquier cosa, alguien dice por ahí, ahora no me pongo tan nervioso. Alguien agrega: yo antes era tan impaciente y ansioso, ahora no. Estoy más entregado a Dios, porque como dice el salmista en el 62, solo en Dios descansa mi alma. Por lo tanto, nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios tiene previsto para mi vida. Y así lo vivió María. Acá atrás tenemos la frase: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra no quiere decir ni más ni menos que hágase en mí según tu proyecto, lo que Dios tiene pensado para la vida de uno. ¿Alguien tiene que ser igual a cualquier santo o cualquier santa? No, porque cada santo y cada santa no dejaron de ser siempre personas como nosotros, pero que sí, en realidad aceptaron la voluntad de Dios con todo, con su mente, con su alma y con su cuerpo. Por eso tuvimos mártires y los seguimos teniendo en la vida de la Iglesia. Ayer en el programa de radio me permití agregar el aporte de este padre de la Capadocia, que es San Basilio, cuando habla del martirio de conciencia. Pues llamaron a algunas señoras cuyos hijos partieron a la casa de Dios para tratar este tema, ¿no?, del duelo, que fue una de las causas de los temas que hemos hablado en breve ayer. Quiero decir con esto: nosotros tenemos que imitar a Cristo. Los que son religiosos imitan el carisma de sus fundadores, pero no pueden imitar la personalidad, porque cada fundador o fundadora de una congregación tiene su personalidad. Digamos, dos conocidos, Santa Teresita y Santa Teresa de Jesús. Dos temperamentos distintos, dos edades distintas, pero dos misiones distintas.
Nunca íbamos a encontrar un mismo temperamento. Uno es el producto de toda una cultura que recibe, no intelectual, eso es un aporte más, una cultura que recibimos de la sociedad, de las costumbres, de nuestra formación. Por eso digo, en este proceso de salvación, María es la primera que nos puede ayudar, porque ella es santa, pero ella es inmaculada. La santidad con ser inmaculada se vinculan altamente, se potencian, por eso es la primera intercesora ante su Hijo. Nosotros cuando adquirimos esa experiencia de María como madre, ahí empezamos a cambiar nuestra vida cristiana, porque María en el silencio inadvertidamente está al lado de sus hijos. Lo que se requiere es que partamos de una base fundamental que se llama la humildad. Este concepto que popularmente tiene muchas discusiones. Algunas personas dicen, para mí humilde es, para mí humildad es. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia en el libro de Siracida dice, humilde es aquel que reconoce su propia fragilidad. Isaías 66, ¿a quién diremos? Aquel que se humilla y se estremece ante mis palabras. María se humilló y se estremeció. Primero formula una pregunta muy humana. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? O sea que es lícito humanamente preguntarle al Señor cosas. El ángel, como es mensajero, no dialoga. El ángel da el mensaje. Le contestó, el poder del Altísimo te cubrirá con su luz. Claro, ante esa respuesta, que no es respuesta, sino que es mensaje de Dios, María no lo vive como una respuesta, lo vive como una adhesión. Es el momento del emen. Emen del hebreo quiere decir el sí incondicional de María. Ella le dio el sí incondicional. ¿Incondicional? ¿Qué significa incondicional? Que lo va a tener que seguir a Jesús, como le dijo Simeón, a través de una espada que va a atravesar tu corazón. Le dio el sí. El hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por eso es modelo de completamiento en la santidad, siempre con María. Vamos descubriéndola entonces. Nos queda claro que la salvación es un camino conjunto. Dios nos asiste y nosotros colaboramos porque queremos vivir con Dios para siempre. Los años se nos van. ¿Alguien sabe el día y la hora en que va a partir? No. Dios es tan generoso que no quiere ni siquiera que lo conozcamos, para que no nos pongamos mal, porque uno se puede poner nervioso, ansioso. Y es por eso que, como dice el Salmo 139, los días de mi vida ya han sido trazados por Dios. Entonces nosotros no tenemos que desaprovechar ningún instante. Por eso Mateo nos dice, ¿quién de ustedes puede agregar un instante al día que fenece? María tuvo muy en cuenta el servir a Cristo siempre. El esposorio místico que tuvo María, análogamente, nosotros estamos llamados a tenerlo, que es responder al bautismo. El bautismo es un esposorio místico. Entramos en el misterio de Dios. Dios es misterio. Y como es misterio, nosotros pertenecemos a ese misterio y por eso Dios también se revela misteriosamente a la vida de uno. Uy, ¿cómo Dios
sorprendió, dice mucha gente. El asombro es típico de Dios. Dios asombra, pero ¿a quiénes? A los humildes. ¿Quién es humilde? El que reconoce su propia labilidad, o sea, límites. Estos son mis límites. Yo puedo hasta acá. El resto te pido, Señor, lo hagas vos, o me ayudes, o me instruyas, o me enseñes cómo puedo hacerlo. Mucha gente dice, yo quisiera, a imitación de María, muchos que están consagrados a su corazón también, que tienen esa devoción particular, quisiera ser como la Virgen, pero no puedo. ¿Por qué no podés? Porque no puedo. No, hay una causa. No la conozco, búscala. Casi siempre es el pasado. Algo que te ata de tu pasado que tenés que olvidar. En la carta a los Filipenses, San Pablo dice, no mirando más el camino recorrido, me lanzo hacia adelante para lograr la corona de la victoria. Porque si San Pablo miraba para atrás, decía, no, me mato. Mandaba a perseguir a todos ellos y ahora recibe por revelación el hecho de ser apóstol de Cristo. No miró más, miro hacia adelante. Siempre que uno está estancado en la vida interior es que hay algo del pasado que todavía no está sanado. Sanado, dijimos, es ordenado. Y María ayudó a muchos a ordenar su vida. Las mujeres principalmente que estaban al lado de ella. Un arquetipo es María Magdalena. La presencia sola de María disponía a ser toda de Dios. Por eso María Magdalena pasó a ser Santa María Magdalena. Digo, tenemos un San Agustín que se gozaba los fraudes, que pagaba para ganar carreras, que se reía y se burlaba de todo, que fue infiel a todas las mujeres con que salió, excepto con quien tuvo un hijo. A ella le fue fiel. Sin embargo, pasó a ser San Agustín. O sea, estaba con su vida desordenada. El pecado desordena. Es más, hoy en día la teología entiende que el pecado es un desorden. A eso llamamos pecado, a un desorden. ¿Y qué se desordena en la vida de un ser humano? Los pensamientos, las palabras, los sentimientos, y también se desordenan las actitudes. Por eso uno, cuando hace una revisión de vida ante Dios, principalmente, luego procesada en el sacramento de la reconciliación y otros espacios también que hay para reconciliarse, como el inicio de cada celebración de la misa. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos. Eso nos cuesta. Siga por tercera vez, humilde es aquel que reconoce su propia vulnerabilidad. Nos cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque a medida que no vamos revisando etapas por etapas de la vida, las cosas quedan abiertas. Como decía ayer en la radio, ¿no? Lo comentaba, no cerramos los capítulos de la vida, entonces nos quedan vestigios por todos lados. Y al momento de querer ser libres para emprender un camino importante de adhesión al Evangelio y dejarnos perpetrar por la misma palabra de Dios en nuestras vidas, objetamos que así no puedo, que como fui yo, que mi vida que fue desordenada, me siento mal. No te sientas mal. Dice la carta a los Colosenses, despójense del hombre viejo. Sáquense las vestiduras, vístanse del hombre nuevo. Esto es para animarnos a todos. Yo durante 20 años atendí muchísima gente, cientos de personas, y he descubierto lo mismo, como el pasado muchas veces detiene el camino de la santidad, porque nosotros decimos, estamos en el camino, los que tenemos una vida de iglesia,
¿En qué camino? En el camino de la santidad. El camino de la santidad no es para otros, es para nosotros, los seres humanos. Es universal la vocación. Por eso el Papa Juan Pablo II canonizó a tanta gente, entre ellos a tantos laicos. Hoy vemos también a los padres de Santa Teresita, Celia y Luis, un matrimonio que llega al altar. Tenemos una llana Beretta Mola, que a los 40 años era su cuarta hija, o ella o su hija, mi hija. Toda mujer comparte su embarazo con su esposo y están esperando el momento que nazca. Ella sabía que cuando nacía su hijita cuarta, ella se iba. Entonces, en lugar de preparar la bienvenida, preparó dos experiencias. Una de alegría, la bienvenida de un hijo, y una despedida, que era despedirse de su marido para siempre. Dios le permitió estar 3 meses más en cama y tener a su bebé en brazos. Quienes estuvieron presentes en la canonización. ¿Cómo estuvo ella? Siempre como una mujer laica, se ponía una pulserita, usaba tacos, tenía pollera. La Iglesia nos está mostrando que la santidad es para todos. La santidad no es algo exclusivo de un estado de vida. Tenemos santos sacerdotes, santas religiosas, santos monjes, santas monjas y santos laicos. ¿Quién fundó el santuario de Pompeya? Bartolo Longo. Y Bartolo Longo era un hombre soltero, abogado, y la Virgen se le apareció y le dijo: vos tenés que encargarte de esto. Yo, madre, ¿y con qué? ¿Cómo voy a hacer? Las preguntas humanas. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Preguntas humanas. A veces nosotros tenemos que sublimar nuestras preguntas humanas. Decir, la palabra me propone esto, por lo tanto, no importa mi vida. A partir de este momento soy hombre nuevo, y María, como es mujer nueva, es la nueva mujer, es el ejemplo para vernos reflejados en cuanto a las actitudes. Porque cuando hablamos de humildad, como hoy, estamos hablando de la humildad como actitud, no como virtud, porque la base de todas las virtudes son las actitudes. Pero si una persona actitudinalmente no es humilde, y la vida le va a jugar en contra. Mucha preocupación, muchas horas sin dormir, porque la mente está perturbada. Por eso tanta gente, y acá que hay varios sacerdotes presentes, lo experimentan seguramente en los confesionarios o cuando reconcilian, ¿no? ¿Cuánta gente después de reconciliar dice: qué alivio? Si a mí me pasa atendiendo personas, cuánto más en un sacramento, donde fluye la gracia, fluye esa presencia trinitaria que abraza al creyente. No pongamos condicionamientos. Si uno dice: a esta altura de la vida yo voy a ser santa, ¿qué significa ser santo? ¿Que nos pongan en un cuadro o nos canonicen? No, hablamos de la santidad de vida evangélica. Después si la Iglesia decide que esto es así, según la divina providencia, que sea lo que Dios quiera. Pero a nosotros nos tiene que importar la santidad evangélica. ¿Y en qué consiste esta santidad evangélica? En seguir a Jesús, olvidándonos de nosotros mismos. Es en este sentido que San Juan de la Cruz dice, en uno de sus cánticos: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. ¿Qué quiere decir esto? Brevemente, olvido de lo creado. Si uno no toma la decisión de olvidar cosas sombrías de la vida, malas experiencias, podríamos decir en nuestro lenguaje, no puede tener memoria del Creador. Es decir, cómo alojar a Dios en la vida si uno no olvida todo lo que tiene que ver con odios, resentimientos, enojos, envidia. Atención al interior, claro, teniendo a Dios puedo mirarme interiormente. Y estarse amando al amado, permanecer en comunión con Dios.
Eso es lo que se llama un estado de gracia, lo que en teología dogmática se entiende como gracia. La teología bíblica, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, lo interpreta como berit. Berit es una palabra hebrea que significa alianza. Nosotros vivimos en alianza con Dios. Y San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice: los que estamos en el camino somos nuevas criaturas. Él hace una diferencia entre el bautizado, que todavía no profesa la fe, por distintos motivos, a veces porque nadie les predica, ¿no? Sabemos lo que dice Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sabemos lo que dice San Pablo en Romanos 13: nadie les predica. Si uno no es evangelizado, tampoco puede profesar la fe. Pero cuando abrimos los ojos y además de nuestros sentimientos unimos la formación, empezamos a descubrir un mundo inconmensurable y nos damos cuenta que somos nuevas criaturas porque renunciamos al hombre viejo. Recordarán todos la experiencia del Señor con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, pero de los buenos. Y le dijo a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Y uno, cuando verdaderamente tiene un encuentro con la Madre, la Virgen, nace de nuevo. Porque María se encarga de acompañar todo nuestro proceso casi sin hacer esfuerzos. Pero ¿qué hay en vez de esfuerzos? Disponibilidad. María es el ejemplo por antonomasia de disponibilidad interior. Y así fue descubriendo el plan de Dios. El ángel le dijo hasta ahí, no le dio detalles, pero ella sabía que tenía que ser fiel hasta el momento en que partiera a la casa del Padre. Esto es en qué consiste la preparación moral. Luego vemos la preparación tipológica, ¿no? Sabiendo que son los modelos de mujeres que van preparando la presencia de María. Por eso acá escribí estas palabras, les invito a leer, ¿no? El proyecto de Dios se fue manifestando progresivamente hasta su cumplimiento final. Determinadas mujeres del Antiguo Testamento han sido favorecidas con una maternidad milagrosa. Al principio está Eva, que a pesar de su desobediencia recibe la promesa de una descendencia. Sin embargo, hay mujeres que también son alcanzadas con su debilidad. Ahí la vemos a Ana, Débora, Ruth, Judith y Esther, entre otras. Y quise subrayarles esto para que lo tuvieran muy presente. Muchos autores sostienen que San Lucas y San Juan relacionan a la Madre de Jesús con Israel bajo la imagen de la hija de Sión en el contexto de la alianza. Esto es fundamental, hija de Sión. Vamos viendo entonces las imágenes de mujeres que han precedido a la Virgen. Y todos, algo en el Antiguo Testamento, habremos leído sobre estas mujeres, ¿verdad? Y es muy interesante también saber que fueron tres figuras, que ahí descubriendo por qué son tres figuras de María. Hasta que en la página 4 llegamos a la preparación profética. En este sentido, los textos que conciernen más formalmente a la Madre del futuro Mesías son Génesis 3:5, la descendencia de Eva. Isaías 7:14, aquí está la Virgen que da a luz. Y luego Miqueas 5:2-3, la parturienta que gime. Vamos a ver entonces, en estos minutos que nos quedan, los primeros testimonios sobre María. Posibles formulaciones prepaulinas encontramos en Filipenses y en Romanos.
la preexistencia en la carta a los Filipenses 2, del 6 al 11. Y escribo: la mayoría de los estudios ve en este himno un texto paulino proveniente del ámbito litúrgico. Los dos primeros versículos hablan de Cristo Jesús, quien, existiendo en la forma de Dios, tomó la forma de siervo. Se historizó, quiso compartir y redimir nuestra historia. Se hizo hombre. Enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que es el misterio más asombroso, el misterio de la encarnación. Hace poco, en uno de mis programas de radio, comenté: en todo el mundo se dice hace tantos años que el hombre llegó a la luna, pero no se dice que mucho antes, hace 2019 años, Dios llegó a la tierra. De eso nos tenemos que encargar nosotros, cada uno anunciando a Jesús. ¿Y cuál es el mejor modo de anunciar a Jesús? ¿Todos pueden ser predicadores? No. Como lo vemos en la carta a los Efesios, la predicación está considerada como un don de Dios. Pero análogamente podemos emanar a Cristo. ¿De qué manera? Con el silencio, con la atención y sobre todo con la compasión. Cuando uno compadece, padece con. Es tan lindo escuchar a una persona sin interrupción, sin hablar, sin contar algo de uno. Y esto pasa entre amigos, entre vecinos, que nos cuentan cosas, y cuando terminan de hablar, en general la gente dice: gracias por escucharme. Como dice el cardenal Newman: enséñame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya, con palabras o sin ellas. ¿Y qué es lo que más habla de una persona? Volvemos: las actitudes. Uno cuando dice tal es una buena persona, es porque vio que en un momento que podía hablar, prefirió callarse para no desubicar la situación. Eso no quiere decir que nos callamos siempre, sino que nos callamos a tiempo muchas veces y conviene. Los que están aquí y son casados, ¿no?, habrán experimentado que muchas veces callar favoreció el momento. Después se habla del tema, pero hay que autocontrolarse. A veces fuera de contexto, un nerviosismo, se dicen palabras. Si uno es una persona de silencio, seguramente va a ser una persona prudente. El Señor dice en el Evangelio: sean mansos y prudentes como las serpientes. La prudencia se cultiva en la inteligencia. Para eso no se necesita estudios académicos, se necesita usar el sentido común. Mucha gente usa mucho el sentido común y en su interior, antes de decir algo, lo piensa rápidamente. Por eso, ¿qué sostiene la prudencia? La perspicacia y la sagacidad. Cuando una persona es perspicaz, cuando tiene habilidad en su pensamiento, es una persona hábil para pensar, sabe el momento oportuno en que tiene que hablar, sabe el momento oportuno en que puede sonreír y al otro le va a hacer bien. ¿Y la sagacidad qué es? La sagacidad es la ligereza en el pensamiento. Hay personas que son hábiles para pensar, no son ligeras. Y otros sí, son hábiles y además ligeros para pensar. Son personas que saben abrirse caminos en la vida. Eso lo hizo María. María es el ejemplo de la prudencia.
tuvo perspicacia, tuvo sagacidad. Eso le permitió llegar a la fortaleza. Observamos clásicamente cómo nos enseña la Iglesia esto cuando se habla de las virtudes. Decimos, hay virtudes que se llaman teologales, es decir, tienen como finalidad el mismo Dios. La fe, díganlo ustedes, la esperanza y la caridad. Pero hay otras que se llaman morales, son unas 55 en total, de las cuales 4 se llaman cardinales. Proviene de carne o gosne, de cardo o gosne, o sea, en torno al cual gira el resto de las virtudes. ¿Cuáles son? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Observen, ¿cuál es la primera? Prudencia. Todos escuchamos esa frase, el orden de los factores, en teología sí lo altera. En las ciencias exactas, no. En teología sí. Pensemos un poquitito nada más. La prudencia lleva a ser justo. Justo no es justiciero, es justo. Una persona equilibrada, una persona que tiene discernimiento. Si no es prudente, no se puede ser justo, objetivamente. Nos pueden dominar nuestros sentimientos, quiero más a esta persona, quiero más a esta, me gusta más este nieto que el otro nieto, no por nada, para mí son todos iguales, pero tengo mi corazoncito con este y con aquel. No, la justicia ¿qué hace? La justicia te lleva a pensar en lo equilibrado, tenés discernimiento. Prudencia, justicia, fortaleza. La persona que no es prudente no es fuerte. Por eso vemos personas que hablan fuerte, personas que aparentemente son tenaces, pero a veces los tocan por algún punto y son como niños y se ablandan y lloran, se sensibilizan. Quiere decir que su madurez afectiva está en crisis. Es algo importante, porque no son prudentes. La prudencia va garantizando, por eso se la llama la madre de las virtudes. Hasta que llegamos a la templanza. De la templanza deriva la humildad, y de la humildad deriva la docilidad. Fíjense cómo es el orden. No pueden estar mezcladas. Es un orden perfecto, esta sistematización teológica, que la podemos aplicar a nivel actitudinal. Vuelvo a decir, no estamos en este momento discerniendo esto desde la teología sistemática, sino a nivel actitudinal. Una persona si actitudinalmente es un poquito prudente, fíjense que la prudencia los recomienda. Los sabios son prudentes. Saben qué comentar, en qué momento comentar, qué decir, qué no decir, posponer. No todo hay que decirlo. Hoy en día, no sé si en Uruguay pasa igual, ¿no? Pero en Argentina mucha gente dice, yo soy frontal. Acá lo utilizan ese término. Bueno, no califica a una persona. Lo que va a calificar a la persona es que sea prudente, porque el frontal casi siempre dice cosas hirientes, cosas negativas, te gusten o no te gusten. Eso atenta contra la caridad cristiana. El prudente va a decir lo mismo de otra manera. Y si ve que el momento no es el oportuno, espera, porque el momento, sabe muy bien el prudente, le pertenece a Dios. Dios es el dueño del tiempo, no nosotros. Y cuando Dios quiere que uno hable lo que tenga que hablar, se va a dar lo que se llama en Biblia el kairos, es decir, el momento oportuno para poder decirlo. Entonces, una persona prudente no va a ser igual que la frontal. La frontal no aguanta, te lo tiene que decir ya. María fue prudente. Dijo las cosas en espacio y tiempo oportuno, pero por la comunión con Dios. Es ejemplo de mujer, porque todo esto es posible en un estado de gracia de pecadores, como somos nosotros. No dejamos de ser pecadores, pero esa alianza con Dios que vamos renovando cada día por la fe en Cristo y en la Iglesia es lo que nos permite a cada uno de nosotros
llegar un día a la santidad. ¿Puede haber alguien acá presente que diga, me falta tanto para llegar a la santidad? Ahora yo les pregunto a ustedes, levanten la mano quienes opinan así. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, se me va de las manos, de la vista, 8, 10, 20, 24. Bajamos los brazos, gracias, si no se cansan. Pero ahora viene la pregunta, ¿quién sabe realmente cuánto le falta? ¿Está escrito en algún lado cuánto nos falta? Por eso hay mucha gente que está pendiente de cuánto le falta y se va perdiendo del presente. Recuerden que cuando uno está pendiente de cuánto me falta, entramos en un sentimiento que se llama el sentimiento de prisa. La prisa roba el presente real y tensa hacia un futuro irreal. Dios no quiere así. Si en este momento el Señor dijera, bueno, este es el momento, vení bendito de mi Padre, te llevo ahora. ¿Nos sentimos preparados para ir ya? No, muy bien, seamos sinceros, somos adultos. ¿Quién dice, yo ya en este momento me puedo morir? Levante la mano. ¿Sí? ¿La levantan y la bajaron rápido? ¿O la siguen levantando? ¿O hay un problema óseo? ¿O de artrosis? Cada uno que diría al Señor, Señor, no me permitís, aunque sea tu día, que llamo por teléfono que digo que me voy a confesar. Todos quisiéramos esperar un poquito, ¿no? Pero ¿acaso nuestra vida no pende de un hilo de la mano de Dios? De un hilo. De un hilo. A veces nos centramos en las enfermedades. Hay gente que con las enfermedades toda la vida anduvo y llegó. Por muchos años. En cambio, hay personas que son conscientes, que viven en Dios. Y cuando Dios diga, ahí es la consumación de nuestra historia. Estamos aferrados a nuestra historia. María es el ejemplo de que nosotros servimos a la historia de Dios, que es una historia de salvación que se va perpetuando hasta el último día. Ella sirvió a la historia. No le dijo, llévame a mí también, Padre, ya que llevaste al Señor, yo quiero ir con Él. Ella quedó hasta el momento en que el Padre decidió. Quiero cerrar este momento recordando un concepto muy importante. Dios es autor de la vida. Dios es creador y Dios es el consumador de nuestra historia. Por lo tanto, tenemos que vivir en Dios. Cuando el libro del Cantar de los Cantares dice, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Lleguemos a ese responsorio místico al cual estamos llamados desde el bautismo. Olvidémonos de cuánto nos falta. En ninguna parte de la Escritura dice los datos que hay que reunir, sino que se pide abrazar el Evangelio según las circunstancias de cada uno. Porque nosotros los hombres somos seres circunstanciales. Cada uno en la vida hizo lo que pudo y como pudo. Dese el permiso y tenga la humildad cada uno de manejarse de esa manera. El afuera nos puede exigir mucho. Nosotros mismos podemos ser hiperexigentes. María hizo lo que pudo y como pudo. Por eso en la vida, si uno es hijo de la Virgen, tiene que adquirir la misma actitud. Hacer lo que puede y como puede, porque, este es el fundamento, estamos sujetos a las circunstancias de la vida. Hay circunstancias en las que nosotros podemos hacer algo y hay circunstancias en que hay que esperar otros tiempos. Y no por la edad. Hay circunstancias familiares, hay circunstancias sociales,
Hay circunstancias políticas, hay circunstancias económicas y hay circunstancias espirituales. Pero lo que sí nos va a abrir el camino es la renovación en nuestra formación. Darnos cuenta que así como Aristóteles decía, yo solo sé que no sé nada, en la vida de Dios sabemos poco y a imitación de María, en sus actitudes, podemos llegar a descubrir qué significa seguir a Cristo, ser sus discípulos. Muy bien, vamos a hacer una pausa entonces.